Estamos ante un hecho histórico, no ante un mito, no ante una cuestión de carácter ideológico, un sentimiento religioso, que Guadalupe no es ni un mito ni un símbolo, sino que es un hecho. Un símbolo puede ser la bandera de un país. ¿Y por qué en este caso es un hecho? ¿Por qué? Nos hemos encontrado con un hecho fundamental, que al comienzo de la presencia de los españoles en este lugar que hoy ya nosotros llamamos México, en el corazón de México, en este gran valle que es el Valle del Anahuac, nosotros estamos dentro del Valle del Anahuac, en un mundo culturalmente muy complejo y muy rico, compuesto de varias culturas antiguas, precortesianas, antes de Cortés, que han paseado por estos valles, por estas latitudes, que nos han dejado rastros históricos uno detrás de otro, que fueron grandes culturas. A un cierto momento llegan un mundo nuevo, desconocido para ellos, representado por Cortés y por los compañeros de Cortés, que luego era un número bastante exiguo de personas. Y es como, imagínense, era como la caída de un meteorito que rompe toda una serie de un equilibrio. Era un mundo nuevo, de contrastes. Eran dos mundos hechos para no encontrarse jamás, porque la mentalidad de estos dos mundos culturales eran totalmente opuestas. Ahora bien, este mundo de los recién llegados, europeos, españoles en este caso, traían consigo una fe que era la fe cristiana, vivida, interpretada a su manera, yo no entro en esto, pero eran dos mundos totalmente opuestos. Este es el contexto. Este es el contexto. Entonces, era imposible humanamente un encuentro entre estos dos mundos. Tanto es así que uno de los primeros frailes evangelizadores, que se llama Toribio de Benavente, de los famosos 12 primeros frailes franciscanos evangelizadores, en una carta que le escribirá al emperador Carlos V, rey de España, le dice que es imposible, humanamente hablando, un encuentro entre el mundo que encuentran y el mundo que llega con ellos del cristianismo, porque son dos maneras, dos visiones totalmente opuestas de la realidad. Y que lo que va a suceder, si no sucede un milagro, una intervención de Dios que cambie el modo de ver y de comportarse, lo que va a suceder aquí no solamente va a ser una destrucción del viejo mundo que llega, de los españoles que llegan, del nuevo mundo que encuentran acá, para ellos nuevo, sino también que va a ser imposible, que va a resultar un desastre. Es decir, este era el milagro esperado y necesitado para seguir adelante. Motolinia donde escribe el milagro, porque dice que si no sucede algo, no va a haber un encuentro, que humanamente es imposible. Y dice más, dice, nosotros se lo pedimos todos los días con un grupo de niños, dice él, a la Virgen que es Madre de Misericordia, para que nos ayude a un encuentro. Entonces, ciertamente, los franciscanos, que son los primeros misioneros que llegan aquí, habían comenzado un pequeño trabajo de acercamiento con el mundo indígena, había algunos bautizados, ya cristianos, y entre ellos había un indígena que se llama Juan Diego Cuatlatoatzin. Cuatlatoatzin es el nombre náhuatl que significa el águila que habla. Es, diríamos, el nombre indígena de Juan Diego. Juan Diego es el nombre cristiano, Cuatlatoatzin el nombre náhuatl antiguo. Pues bien, un día de diciembre, exactamente un 9 de diciembre, pasando por este cerrito, Cuatlatoatzin, Juan Diego Cuatlatoatzin, caminando, bordeando el lago para ir a la misión de los franciscanos, que se llamaba Tlatelolco, que hoy está englobada dentro de la Ciudad de México,
en busca de un sacerdote, de un misionero, para que ayudase a bien morir a un tío suyo que se llamaba Juan Bernardino, se encuentra que con una voz dulce, de cantos, de pájaros, de belleza suprema, y dentro de ese arrullo de voz y de canto escucha la voz de la señora María, Santa María de Guadalupe, que luego se dirá de la Virgen, que lo llama, con un lenguaje bellísimo, con un lenguaje, lógicamente la Virgen le hablaba en náhuatl, y usando una terminología como una mamá usaba con sus niños, y Juan Diego, que le responde también como un hijo con todo el cariño, responde a su mamá y le dice, primero de todo, que no se preocupe, que su tío está sano. Pero, solo escucha la voz, ¿no? Primeramente. ¿no? Y lo ve, y ve. Y ve así. Esto vendrá luego. Ve la imagen de la Virgen. Y le dice que vaya al obispo, que se llamaba Juan de Zumárraga, el primer obispo de México, un franciscano, vasco, español, Juan de Zumárraga, y que en este lugar le construya una casita, un templo, una casita una casita para mi hijo, que es el que luego le mostraré que lleva en sus entrañas, y que sea la casita morada, acogedora para todos aquellos que vengan aquí, sean quienes sean, sin distinción ni de raza, ni de color, ni de etnia, ni de nada, una morada para todos. Y él le dice que sí, pero que le dice que no al mismo tiempo, y dice, ¿quién soy yo para ir al obispo? No voy a poder ir a verle. Bueno, hay una historia que tenemos narrada en los primeros documentos indígenas de este encuentro de la Virgen de Guadalupe con Juan Diego, por eso el título de ese libro. Finalmente se da cuenta, encuentra que ciertamente su tío Juan Bernardino había sido curado. La Virgen logra, después de muchas dificultades, de encontrarse con el obispo. El obispo ciertamente le pide una señal, dice, no es un sueño que se ha inventado. ¿Y qué señal? Él vuelve a pasar de nuevo, no quería ir por otro lugar, la Virgen le sale al encuentro y le viene a decir así, yo traduzco a mi manera, no te me escapes, hijito mío, el más pequeño, te he dicho que fueses al obispo, vuelva y llévale estas rosas. Como signo, recoge en el cerro, en el alto, estas rosas y se las llevas al obispo como signo de que lo que tú le cuentas es cierto. Y rosas de Castilla, que son las rosas que recogen el manto en la tilma, que era una especie de manto que llevaban, era muy temprano por la mañanita y para cubrirse del frío llevaban esa especie de manto, recoge, por esto es grande, que es un manto, es una cobija, que es la original. La original. Y la recoge dentro, las lleva y cuando llega delante del obispo y abre la cobija con las rosas para mostrarle, caen las rosas y en esa cobija, en esa tilma o ayate, que es el nombre técnico de esa cobija en la lengua náhuatl, que aparece la imagen de la Virgen tal cual ustedes la ven acá. Fíjense que la mirada de la Virgen va hacia abajo, porque la Virgen está arriba y el indio Juan Diego está abajo, lo está mirando. Tiene la mirada vuelta hacia él y en él, pues a todos los que aquí vienen a acoger. Eso que ven ahí pasar, esa cantidad de gente todos los días, centenares de gente que pasan delante del original de la Virgen mirándolo hacia arriba, ¿con qué se topan? Se topan con la mirada de la Virgen que les mira. Bueno, entonces, este rostro, que no es un rostro indígena, indio de entonces,
no es un rostro español, es un rostro de una realidad que no existía todavía, es un rostro mestizo. Y aquí tienen entonces lo que significa el encuentro, la creación, el subtítulo de este libro mío, Cimiento de la cultura y de la fe americana. De ahí nace un pueblo, ese pueblo del que la Virgen es el pulso y el corazón. Entonces, ahí tiene otro símbolo cristiano que es la crucecita, que es una piedra preciosa que lleva en el cuello, y luego sobre todo me fijo en otro detalle que es fundamental, y es este lazo negro. El lazo negro lo llevaban las mujeres antes de su primer parto, es decir, es el símbolo de la maternidad. Y luego el centro de la imagen está exactamente donde tengo yo puesto el dedo. Esta rosa, especie de cruz de 4 grandes pétalos, que significa el universo. Y este lugar, de un punto de vista fisiológico, coincide con la posición del corazón de una criatura en el vientre de su madre, que no está derecho así, no está así, está en forma casi de media luna. Y sin ultrasonido. Sí. Y aquí está el centro de la imagen. Entonces, la Virgen presenta ¿a quién? A Cristo, que es el Señor de la historia, que ella es la evangelizadora, la madre de la nueva noticia. Evangelización significa esto, que lleva a ella en su vientre y nos lo presenta a todos. Y luego todo el manto, hay este tipo de glifos o de figuras, y esto significa, es el símbolo de este lugar, del Tepeyac, este tipo de rosa. Aquí la tienen representada, tienen otra por acá, en parte la tienen en partes distintas. Y luego la Virgen está apoyada en una media luna negra. México, originalmente, que es una palabra náhuatl, significa el centro del universo. La luna como centro del universo. Entonces, la Virgen que tiene como trono el centro del universo, que es en este lugar, para ella y para el mundo cultural. Y dice, todo, es decir, que no está al margen de la vida, al margen de la historia, sino que está en el centro mismo de la historia que en aquellos momentos se está viviendo. Está injertada en el drama de la historia de aquel momento. Y dentro de ese drama terrible, tremendo, nace la vida nueva que ella nos trae y que nos presenta. Este es el mensaje guadalupano. ¿Cómo y cuándo se llega a toda esta interpretación, a toda esta conclusión? Bueno, desde el primer momento, porque toda la tilma es todo este cuadro, es como un códice. Entonces, para un español de aquella época, como para otro de hoy, europeo o no europeo, que no conozca la simbología, pues sí, dice, es una imagen bonita, luego tiene el manto de este tipo de manto de un verde azul, porque no es un azul, no es un verde, es una mezcla, es una especie de jade, de hermosura, con el firmamento representado. Fundamentalmente la Virgen no llevaba corona, en absoluto, todo ello. Y luego, al fondo, un angelito que tiene cara de viejo, no es un niño. Y este angelito esta es la interpretación, aquel que presenta el mensaje, el embajador, que es Juan Diego, dice, esto es lo que la Virgen, es el códice.
nos quiere decir. Y por eso tenemos, fíjense, que las alas pintadas, la bandera de México, los colores los han tomado de las alas del ángel, los 3 colores, el verde, el rojo y el blanco. Y él agarra con delicadeza los bordes del manto de la Virgen. Agarrar significa, en un lenguaje antiguo náhuatl, significan como besar, con delicadeza. La toma con delicadeza, con cariño y le dice, aquí está. Y entonces, ciertamente, luego el resto hay que tener en cuenta que el material en el que ha aparecido la pintura de la Virgen no es un material fino. Y luego otra cosa interesante, esto era, vamos a llamarle una cobija, una manta, un ayate con el que se envolvían los indígenas durante la noche. Entonces está mal cosida en 2 partes. Miren, aquí tienen la costura. Esto nos indica la originalidad también de la tela, del ayate, que no fue, a nadie se le ocurre hacer una pintura uniendo 2 pedazos diríamos, de una tela burda para echar papas dentro. Así está. Era el original, mal cosida, se ven los bordes, las coseduras y demás. Y fíjense, es la mitad, no pasa por el medio del rostro de la Virgen, sino que está a los lados. Y aparte de otras cosas, decía que en el siglo XVIII, queriendo limpiar el marco de plata y oro, que es el que ven, el original es el que ven desde la basílica, el limpiador o la limpiadora, quien fuese, se le cayó un frasco con un ácido para limpiar metales. Aquí tienen la señal. ¿Lo ven? Y sin embargo, una cosa, yo no la voy a llamar milagro, pero una cosa extraordinaria es que ese ácido no corrompió en absoluto. No penetra. Tendría que haberlo quemado, no lo quemó, se conservó, como se conservó contra el viento, las velas, la intemperie y sobre todo el salitre.